digo, a todo el estudiantado le pasa algo, o se le echa a perder el internet, o su computador está malo, o no sé, algo. Y a mí nunca me pasa nada, nunca se me cae el internet, nunca me pasa algo, nunca me siento mal. Qué terrible esto de ser adulto. No crezcan, chiquillos. Es horrible. Muchas responsabilidades y no querer hacerlas. Ya. Entonces, buenos días a todo el mundo. Como dije recién, para estar más despierto, ¿cierto? Levántense de la cama, vayan a tomar el té, tómense un café, diga a su mamá que le haga un vaso de leche, no sé, algo, para que ahí, ¿no es cierto?, esté despierto y no en la cama durmiendo, porque yo tengo claro que están acostados en la cama. Si esa cuestión es como obvia. No creo que estén sentados en su escritorio. Dudo. Algunos pocos, obviamente, pero no todos. Así que, por favor, despabile. Ya, y vamos. A ver, yo saludé a todos y a José, Álvaro. Hola, Benjamín. A Benjamín no lo he saludado. Hola, Javiera. Hola, Sofía. Y creo que al Vicente. Hola, Vicente. Me gustaría que me escribiera aquí en el chat, Vicente, porque no necesito que solamente sea letras, sino también un ente viviente aquí. ¿Cómo está? Recuerde que hoy tenemos la prueba de electivo de 4 a 5. Señor Vicente, por si acaso. ¿Y quién más va de aquí? Nadie más. Hola, Vicente. Hace tiempo que no lo escuchaba, no lo leía, nada. No sé nada de su persona. Ya, chiquillos. Para comenzar, les comento que lo que vamos a hacer en estos días, ya, porque hasta el 5, antes del 5, que ahí comienza todo lo que es el aniversario, el 5, el 6, el 7, el aniversario del colegio, que dudo, ¿no es cierto?, que en esa hora vamos a tener sesiones, actividades, y que actividad académica, yo creo que lo vamos a dedicar solamente a eso. Ojalá la vida escuche. Y antes de ello, tenemos esta semana, 1, 2, 3 semanas, con 6 clases. Y estas 6 clases que vamos a tener durante estos días, no 5, porque el lunes es feriado, lunes 28, vamos a ver conceptos. ¿Ya? La clase pasada yo les dije que íbamos a analizar, o yo iba a analizar un texto de ustedes que habían elegido para poder hacer su exposición, pero la verdad es que el tiempo no me dio. Tengo que ser muy realista y muy sincera con ustedes. El tiempo no me dio. Incluso ayer me acosté como a las 2 de la mañana revisando notas. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy, vamos a revisar conceptos. ¿Para qué? Para que lo hagamos nosotros mismos. ¿Ah? Desde lo más, ¿no es cierto?, inicial. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sentar conceptos porque aquí hay una dificultad bastante gruesa, que es el hecho de no saber qué es lo que estamos haciendo. Listo. Por ahí. Así que, por favor, la gente que está acá detrás de estas letras, busque su cuaderno, ¿ya? Busque su cuaderno, un lápiz. Busque su cuaderno, un lápiz, vaya rescatando apuntes o literalmente, ¿no es cierto?, vaya escribiendo un concepto que para usted le quede claro, porque después vamos a ir a visualizar un texto, bueno, en este caso, este texto que era el del grupo de Álvaro Ayelén, ¿ya? Pero cada uno va a tomar su texto y lo va a copiar así, en un documento Word en línea, y ahí nosotros vamos a comenzar este análisis desde lo mínimo, que es la búsqueda, ¿no es cierto?, hallar la tesis, luego, ¿no es cierto?, visualizar los modalizadores, en que todo nos va a orientar a poder, ¿no es cierto?, ver parte o en gran magnitud o ¿no es cierto?, desde arriba, desde una mirada más omnisciente, esta forma, ¿no?, que tenían
que visualizar a la hora de la exposición, que tenía que ver con la forma de argumentación que involucra totalmente ya a el contexto. Por lo tanto, chiquillos, ¿buscaron su lápiz, cuaderno? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ténganlo ahí porque después, ¿no es cierto?, se generan que no rescatan algo tan importante como conceptos. Primero, el análisis que ustedes, ¿no es cierto?, realizaron para poder ir en la profundidad y ahí desmembrar. El análisis que ustedes realizaron es un análisis situado. ¿Qué significa que es un análisis situado? ¿Quién tiene a lo mejor alguna idea de análisis situado? Y escríbalo ahí en el chat si no quiere hablar. ¿Qué será análisis situado? Lo escribí en el chat, escríbalo usted también. ¿Qué será el análisis situado? Piensen. Un análisis acerca de algo más específico. Ya. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué será análisis situado? Cualquier cosita que se le venga a la cabeza, todo sirve para poder nosotros ahí comenzar a desnudar la verdad. ¿No? Ya. Cuando hablamos de análisis situado, hablamos, ¿no es cierto?, de la situación enunciativa que involucra a ambos interlocutores. En este caso, sí, nos posicionamos desde la mirada de este texto de ámbito público, columna de opinión, carta, que es lo que nosotros situémonos en lo que ustedes hicieron. Carta, columna de opinión, está, ¿cierto?, inserto dentro de un contexto. Está inserto dentro de un contexto. Pongámoslo así en un dibujo, está inserto dentro de un cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, cuando allí me piden analizar la forma argumentativa que se visualiza en la carta del director o en la columna de opinión, todo lo que está al entorno, en el entorno del emisor y todo lo que rodea, ¿no es cierto?, al medio de comunicación, influyen directamente o indirectamente a la forma de argumentar del autor. O sea, dentro, ¿no es cierto?, de una situación enunciativa. ¿Cuáles son las situaciones enunciativas? Donde se encuentran insertados el emisor, ¿no es cierto?, y el receptor, donde se genera, ¿cierto?, la polémica, donde se genera la postura, y luego allí, ¿no es cierto?, se comienza, ¿no es cierto?, a desmembrar a través de la tesis y después, bueno, los argumentos, en fin. Y es eso, ¿no es cierto?, cuán importante era saber las características del emisor. ¿Por qué era importante saber las características del emisor? Netamente, ¿no es cierto?, porque desde sus características propias sabemos cuál es la forma de argumentar. Desde las características propias del medio de comunicación sabemos, ¿cierto?, la forma de argumentar de parte de
que influyen, ¿no es cierto?, bastante a cómo va a argumentar o cómo, ¿no es cierto?, va a ser aceptado esa argumentación por parte del medio de comunicación. En no todos los medios de comunicación, ¿no es cierto?, recepcionan cartas al director o, ¿no es cierto?, tienen distintas personas que trabajan o colaboran con el tema de la columna de opinión en los distintos medios que ustedes utilizaron. Medianamente los que más utilizaron fueron la tercera. Es el medio de comunicación que ustedes más se visualizó alguna carta al director o alguna columna de opinión. Y la mayoría, ¿cierto?, por lo tanto, tenía la misma forma de argumentar, ¿ah? Una mirada objetiva. Sin embargo, obviamente, existe la subjetividad del autor, por supuesto, allí existe la forma de argumentar de parte del autor, del emisor, según todas las características que lo rodean, todos los convencionalismos sociales que lo rodean, influyen directamente en cómo él, ¿no es cierto?, argumente. Y por otro lado, todo lo que caracteriza el medio de comunicación que permite cierta manera de la libertad que tiene el emisor para poder emitir su juicio. O en este caso, para poder emitir una opinión y de allí comenzar a trabajar según la opinión que tenga. Entonces, todo eso era importante para poder saber la forma de argumentar. Todo eso era importantísimo. Y ahí comienzo a enlazar para poder visualizar si efectivamente la forma argumentativa era basada en verdad o basada, ¿no es cierto?, en la cosmovisión, en la visión de mundo que tiene el autor, porque no todos tenemos la misma visión de mundo. A lo mejor mi filosofía es totalmente distinta a la de ustedes y la filosofía de ustedes es totalmente distinta a la mía. Todos tienen una filosofía distinta, por lo tanto la visión de mundo es totalmente distinta. Algunos estaban constituidos o formados también en base a ideas científicas o en datos también científicos, como una carta al director que por ahí había que se rescataban porcentajes del CASEN, ¿ya?, un estudio estadístico, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, según cómo nosotros queríamos visualizar el emisor. ¿Dónde ahí hubo mayor complejidad? A lo mejor no hubo mayor complejidad en eso. Eso sí, que lo relacionaran costó bastante. Y creo que todavía nosotros nos falta ahí pulir esa situación de relacionar, mezclar. O sea, yo coloco todo esto, ¿no es cierto?, y saco una sola idea. Eso falta mucho. Todavía lo parcelan. Lo colocan, esto de acá, esto de allá, pero ¿cómo lo uno? Ahí se genera el drama. Y la tesis también. Ahí visualicé mucho que a la gente le gustó mucho visualizar o hallar la tesis dentro de su texto. Hay que tener en claro que hay muchas veces que la tesis está de manera explícita y hay veces que no está de manera explícita, que yo tengo que construirla según, ¿no es cierto?, la idea principal que me entrega el texto. Y eso es parte de la comprensión lectora. Por lo tanto, ahí escriban en su cuaderno que cuando hablamos de tesis, usted la puede encontrar como tesis, como afirmación, como postura, premisa también, y que corresponde totalmente a una afirmación, que yo digo que es así, afirmación. Y que ésta intenta, ¿no es cierto?, defenderse a través de la argumentación. Esta tesis, esta postura, tiene que ser totalmente polémica, controversial, discutible. ¿Para qué? Para que inmediatamente, ¿no es cierto?, sea justificada por quien la emite. ¿Aló? ¿Están por allí, cierto? Sí, profe. Ya, entonces tenemos claridad ahí. Tesis, ¿cómo yo puedo encontrar la tesis? La tesis, ¿no es cierto?, la puedo visualizar como postura, afirmación, premisa, es la misma idea, tesis.
¿Mm? Esta tesis tiene que, ¿no es cierto?, ser polémica, tiene que ser discutible, obviamente, ¿ya? Y obviamente es la idea principal que sostiene los argumentos. Es una afirmación. Yo digo que es así. Es así y yo lo defiendo. Esta premisa es el punto de partida de una argumentación y se constituye siempre como la idea principal. Siempre como la idea principal. Y por ende, ¿no es cierto?, convencemos o convencernos sobre su validez será el propósito de estos tipos de textos. Y ya sabemos que la intención es totalmente de convencer o persuadir a través de los argumentos. Pueden ser argumentos racionales, pueden ser argumentos emotivos. ¿Mm? Y también, ¿no es cierto?, el uso de modalizadores que incluye totalmente la subjetividad o la objetividad del emisor. ¿Dónde frecuentemente encontramos la tesis? Frecuentemente. Eso significa que no siempre. Ustedes la pueden encontrar al inicio del texto o al final del discurso y siempre debe ser reiterada en la conclusión. En la conclusión siempre la vemos, siempre la observamos. Entonces, pequeños, para comenzar con esta primera parte, que tiene que ver con la tesis, ¿usted qué va a hacer? Va a hacer esto. Va a tomar su columna de opinión y la va a colocar en un documento Word, así como este. En un documento Word. O mejor yo lo voy a hacer porque capaz que estén ahí como zombies. Yo lo voy a hacer y se los voy a compartir. Y usted va a buscar la tesis, esa afirmación. Y fíjense que lo que les dije también la vez pasada, que es bastante importante, en el título. El título me entrega mucha información, demasiada información. Esa información ya es un pie para poder, ¿no es cierto?, yo tener claridad de que se va a sostener esta columna de opinión o esta carta. La discriminación y el silencio cómplice. Por lo tanto, dos palabras clave. Discriminación, silencio cómplice. Por lo tanto, la tesis, la postura de esta autora, de Lorena Friers, debe ser o debe estar incluida estos dos conceptos. Así de fácil. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Vamos a hacerlo acá en vivo y en directo para ustedes, chiquilines que están allí, tal vez durmiendo o tal vez no durmiendo. Espero que no. Tengo la esperanza y la fe que no sea así. O sea, no la fe, porque la verdad no soy creyente. Pero la esperanza. Ya. La de José yo la tengo Liz Taylor. Ya. La de José de Ayelén y el compañero Álvaro. Gracias, profe. Así que se las voy a compartir. Voy a crear 3 y se las voy a compartir porque la verdad es que quiero que cada uno la realice. ¿Dónde está acá? Y José aquí, documento, que no tiene documento, no tiene nombre. Columna. Ahí está. Sí, ahí sí. Liz Taylor. ¿Quiero una copia? 3. La Yelén también está, ¿cierto? ¿Ayelén está por ahí? Sí. Sí, ahí la había visto. ¿Cómo está Ayelén? ¿Cómo ha estado su día? ¿Cómo está su familia? Bien. ¿Sí?
¿Están tomando desayuno? Sí, ya tomamos. Ah, qué buena. Se levantan temprano. Ayelén, Ayelén, se me olvidó su apellido, Ayelén. Se me olvidó su nombre, se me olvidó. Sí, qué mal. Contreras. Contreras, ahí está. ¿Tiene hermanos pequeños, Ayelén? Tengo 4. ¡4 hermanos! Oh my God. Yo flipo. Hoy también. Tanto hermano. Pero qué bonito tener hermanos. Yo tengo 2. Así que la verdad que comparto. Es difícil, pero si no hubiese crecido con hermanos, qué vida más fome. La gente ahora no tiene hermanos, po. Muy poco. Porque las mamás estamos más retes con los hijos. Ahí Álvaro le mandé, ya le compartí. Ahora la Yelén. Armado, sí, vayan por mientras leyendo, rescatando, ¿no es cierto?, palabras claves que le repitan constantemente lo mismo. Ah, ¿por qué no me dice? Acá está. La Yelén está lista y el José. Ya. Yelén, José y Álvaro ya están listos. Ahora vamos a la otra que es... Tururum. ¿Quién está por ahí? Creo que vi a Renato. Carta al director, matrimonio homosexual. ¿Renato está vivo? Sí, profe. Ah, ya, pensé que no había decantado. ¿Tomó desayuno? No, todavía no. Pero ¿cómo? Tienen que tomar, pues, no hay que después anda todo ahí con tuto. Fíjese que yo no he tomado desayuno y tengo un hambre voraz. Y aparte del hambre voraz, sueño, mucho sueño. Fin de semana dormí súper poco. ¿Cómo estuvo su fin de semana, compañero Renato? Bueno, se pasó rápido, sí. Hoy sí, fue terrible. Eso es cierto. Yo lo sentí súper corto igual. Decía, ¿por qué la vida me hace esto? Así como que era sábado y ya, se acabó. Dije, pero ¿cómo? Sí, la verdad que fue súper corto el tema de... Ah, qué triste la vida, Renato, de que tampoco usted para salir al mundo laboral o al mundo estudiantil. Ya, entonces acá tenemos a Renato Armijo, la señorita Geraldine Romero. Parece que la Geraldine se cayó. Y la señorita Paulette Toro. Por mientras vayan abriendo y solamente, ¿no es cierto?, leyendo, rescatando las ideas. Ya, Renato, te lo acabo de compartir. Gracias, profe. No, de que Paulette también. Y Geraldine Romero también. ¿Geraldine está por ahí o se cayó? ¿O ha muerto? No, profe, estoy aquí. Ah, Me cambié de sistema, o sea, de herramienta. Muy bien, Geraldine. Ahí le acabo de compartir, hija. Ya, ¿quién más está por ahí? Creo haber visto a la Sofía. Sí, vi a la Sofía. ¿Sí o no, Sofía? ¿O está ahí durmiendo, Sofía? Sí, profe, es que tengo el internet medio malo, entonces de repente le escucho como cortado. Ah, ya, perfecto. Pero por lo menos está ahí, eso es lo que quería saber. Entonces, identidades e identificación de género.
Espera que se cargue, que está... Sí, parece que hay un problema aquí en internet, Sofi. Mira, se puso lenta la cosa ahora. Lento, lento como el solo. Entonces aquí vamos a crear una carpeta. Y el Tommy no está, así que vamos a poner solamente el de la compañera Sofi. Bueno, ahí lo tendré que hacer después. Profe, estoy aquí. Ah, está el Tommy, pensé que no estaba, disculpe, no lo había visto. Sí, estoy aquí, profe. ¿Cómo está, Tomás? ¿Bien y usted? Con mucho sueño, flojera, quiero ya llegue las vacaciones rápidamente, quiero descansar. La verdad que quiero descansar, no hacer nada, dormir, ver series. Estaba viendo Lupin y no alcancé a verla ayer porque la verdad no me dio el tiempo. Pero me gusta mucho ver series. Estaba viendo otra serie también en Cuevana, que es una serie distópica que se llama La Criada. Véanla, es muy buena. Y tampoco la alcancé a ver. Me falta de la temporada 4 hacia adelante. Sofía. Y eso me molesta mucho, porque ¿cómo no te va a alcanzar el tiempo para hacer algo para ti? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Me imagino que usted ahí tienen su tiempo para poder visualizar su vida. Sofía, ¿por qué no me quiere marcar acá? Ya, entonces aquí vamos a mandar a la Sofía. Sofía. Sofita, Sofía. Sofía Duarte. Listo. Sofía. Ya. Creo una copia. Y esta del Tommy. Tommy, Tomito. Tommy. Tomás. Qué bueno que Tommy haya repensado. Porque el año pasado estaba súper desaparecido. Tomás Rojas. Ya, Tomás, ahí estamos. Ahí está la Sofía y el Tomás ya. ¿Qué más me falta por aquí? Está la Martina, Catalina. Está la Constanza, la Isidora. Esa sí la vi. Y la Javiera. Copiar. Este es Constanza, Isidora y Javiera. 3. Aló, ¿están ahí? Javiera. Sí, profe. Ah, ya, muy bien, Javiera. ¿Cómo está usted? ¿Tiene que dar alguna prueba, Javiera, ahora o no? Mañana, ¿Prueba de qué tiene que dar? filosofía. Ah, uy, harta gente se quedó en filosofía. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí, Javi? No sé, yo tengo que dar la prueba porque no mandé el trabajo. Yo creo que harta gente hizo lo mismo que usted porque en mi curso, hartos, en otros cursos también, varios tienen que dar la prueba de filosofía por el hecho de no haber entregado un trabajo. ¿Qué? Estaba muy difícil, ¿qué onda? No, es que era largo Era muy largo. terminarlo. Sí, era largo. ¿Y de qué hablaba el trabajo? Era como de poner cosas que tuvieran en común. Y ponerlos como en un circulito y otro circulito adentro si estaban en común y cosas así. Ah, creo que eso se llama, ay, se me olvidó. Es algo que se ve en la filosofía. Isidora. ¿Alguien me habla, Javiera? ¿Qué dice en alguien me habla? Los logaritmos, dice. Los logaritmos, ahí está, pues sí, filosofía elemental se ve eso. Danza. A mí me gusta la filosofía.
pero esas cosas así como tan técnicas, no la había escuchado, me la habían pasado a la universidad, pero así como una pincelada, y eso fue lo único que hicieron conmigo. Pero me gusta más como tiene una implicancia mucho en la historia, entonces me gusta eso. Sócrates, Platón, René Descartes. ¿Qué más vemos por ahí? Varios filósofos de la Edad Media, porque son complejos estos filósofos. Todo lo llevan a Cristo. Interesante. Ya, ahí le compartí a Constanza Isidora Javiera su propio documento. Ya, ¿qué más? Por aquí está Martina Catalina, está Amaro Antonia, está. No. Ya. Sí, profe. ¿Cómo está? Antonia Zamora. Ah, Antonia, ¿cómo está Antonia? Ya, entonces vamos a colocar aquí Antonia lo suyo. Y este también lo va a hacer Vicente, también se lo voy a compartir a Vicente. Para que, ¿no es cierto?, vaya elaborando. ¿Hoy dónde me fui? ¿Por qué me fui para allá? Ya. Ahí estamos. Antonia. Entonces, nuevo, y tenemos que documento. Pues mientras la gente que tiene su documento, léalo, vaya visualizando, marcando, ¿no es cierto?, las palabras que se repiten constantemente, y recuerde que la tesis es una afirmación. Ahí vamos a ver mayor detalle también que nos puede ayudar a hallarla. Y esto no solamente nos va a ayudar en esta oportunidad, ¿cierto?, que tiene que ver directamente con el género discursivo, sino cuando ustedes se enfrenten a la PSU. Uy, ¿qué onda? No quiere. Bueno, me quiere marcar su... ¿Por qué no me quiere marcar su carta? Parece como si fuera una foto. A ver, voy a tomar la de acá. Ya no importa, así. Copiar. Quedó como una foto. Pero igual sirve. Ahí lo va anotando abajo, entonces. Entonces aquí tenemos a la Antonia Zamora. Bien. Antonia, y también voy a colocar aquí al Vicente, para que trabaje este que es pequeñito. Vicente Castro. Y Antonia. Ahí Antonia Zamora. Pues no me sale Antonia. Está escondida. Acá está. Ahí está. Listo, se lo envié. Y luego tengo al Vicente. Vicente Castro. Ahí está. Ya, Vicente, recuerde que todo esto llega a su correo institucional. Ya, creo que no me falta nadie más. No, le tengo a todos. Ya. Entonces, ¿qué tenemos que acá hacer en este documento que le acabo de compartir? Que es su propia columna de opinión o su propia carta, que tiene que ver ya con un género discursivo que tiene una intención argumentativa. Recuerde, una intención de convencer o persuadir del ámbito público, y nuestro fin es hallar la tesis. Ese es nuestro fin. Lo colocan abajito, como ustedes deseen, ¿no es cierto? Una de las cosas que tienen que ustedes allí visualizar directamente, que tiene que ser polémico, es una polémica, ya es totalmente discutible esta afirmación, es una afirmación.
¿Mm? Una idea principal que está sujeta al inicio o al final, porque esto dice frecuentemente, no siempre, se encuentra en el inicio o al final del discurso porque mayoritariamente es reiterada en la conclusión. Si usted no la encuentra de forma explícita, ahí vamos ahora a ver ese tema. Vamos para allá. Vamos aquí, vamos a abrir esto y ojalá que se observe. Creo que no. Vamos a interrumpir. Acá. Aquí estamos. Ya. Mucho ojo, esternón, ¿no es cierto? Aquí. Procedimiento para poder hallar la tesis. Procedimiento para poder hallar la tesis. O sea, aquí, un paso a paso, ¿ya? Para hallar la tesis, comprobar que la premisa que ha seleccionado corresponde efectivamente a esa tesis central, ¿ya? A la columna vertebral del texto, tenemos que considerar todos los conceptos que se han definido. Bueno, aquí en este, como dice en este capítulo que tiene que ver con los textos argumentativos, primero me dice que tengo que identificar las modalizaciones discursivas. ¿Qué serán las modalizaciones discursivas? ¿Qué creen ustedes que son las modalizaciones discursivas? Modalizar. También se lo compartí en un Word. Y aquí esto comiencen a rescatarlo. También es importante. ¿Qué son las modalizaciones discursivas? Son marcas. Así cuando le dicen reiteradamente, busca las marcas textuales, ya. Son marcas que están totalmente insertas en el texto. Y estas marcas que están insertas en el texto se manifiestan, ¿no es cierto?, dos tipos de relaciones. Dos tipos de relaciones en la cual aquí el personaje principal es el autor. Estos dos tipos de relaciones, la primera, en que el autor, ¿no es cierto?, de un texto tiene esta relación directa con sus propios enunciados. Y la otra manifestación de estas marcas que están insertas en el texto es que nos muestra cuando el autor, ¿no es cierto?, tiene una relación directa con sus interlocutores. O sea, una con sus propios enunciados y la otra con sus propios interlocutores. Y aquí, solamente de acordarme parte de sus textos que ustedes escogieron para poder realizar el análisis, la del autor de un texto con sus propios enunciados, solamente podría yo rescatar el de Constanza, el de Isidora, con Javiera. Y la relación, ¿no es cierto?, entre autor con sus interlocutores, todo el resto que ustedes realizaron. Entonces, las modalizaciones discursivas que son pequeñas marcas que están insertas en el texto, en la cual manifiestan estos dos tipos de relaciones. La del autor con sus propios enunciados y la del autor con sus interlocutores. La modalidad es igual cómo se dicen las cosas. O sea, ustedes me preguntan, profesora, ¿qué es modalización? Eso, cómo se dicen las cosas. Se utilizan marcas discursivas, estas marcas pequeñas que están insertas en el texto, y allí, descubriendo de estas marcas discursivas, vamos a saber cómo se dicen las cosas según, ¿no es cierto?, la mirada del autor. Algunas modalizaciones discursivas propias del texto, cuando son subjetivas. Inmediatamente vemos, ¿no es cierto?, la mirada del autor insertada allí, a través del pronombre yo. Creo que, yo creo que, yo diría que,
consideramos que, a nuestro juicio, a mi parecer, a nuestro entender, desde mi punto de vista, pienso que totalmente palabras, ¿cierto?, estructuras lingüísticas que vemos la subjetividad del autor. Y ahora se dan cuenta del por qué el texto de la Constanza Tripainao era como el que se mantenía mucho más objetiva que el resto, porque todo el resto sí estaba con una mirada totalmente subjetiva, desde la mirada del autor. Esta relación del autor con el público. Entonces, algunas modalizaciones discursivas, anótenla por favor en su cuaderno. Yo diría que consideramos que, y se involucra en el grupo. El autor se involucra ahí en el texto, en los enunciados que él está estructurando. Yo diría que consideramos que, a nuestro juicio, a mi parecer, a nuestro entender, desde mi punto de vista, pienso que. Maravilloso, ¿no? Cuando empezamos desde lo mínimo. ¿Profe? Dígame, José. Entonces vendría siendo como lo que el autor quiere darse a entender. En este caso, el autor, el emisor, más que quiere darse a entender, quiere ser partícipe, o se hace partícipe del enunciado. Es parte del colectivo. Es para, ¿no es cierto?, en este caso, empatizar directamente con el público, que el público, que el receptor que esté leyendo un texto argumentativo tenga la capacidad de poder generar esta reflexión, y al ver que el emisor, ¿cierto?, se incluye, entrega una mucho más confianza en el receptor, es mucho más, un uso más persuadible, el receptor tiende más a creer cuando se involucra. El emisor. Y no a generar tantos cuestionamientos. El receptor tiende más a generar inmediatamente esa empatía con el emisor. Esa es la técnica de esto. Por eso él se involucra. Está ahí. Él también es parte de. Y su columna de opinión, que es la de discriminación, inmediatamente el público, ¿cierto? Los receptores le dan este respaldo a la autora, al emisor, porque ella se involucra dentro del colectivo. Entonces vamos aquí a visualizar esto ahora, antes de irnos para el hogar y, ¿no es cierto? Sí, pásale nomás. Ya, vamos para acá. Ya. Entonces, chiquilines. Entonces, cuando aquí nos dice que nuestro parte de nuestro proceso para hallar la tesis, tenemos que identificar las modalizaciones discursivas. Ya sabemos qué es lo que es modalización, ¿no es cierto? A través de la cómo, y allí nos dice ahí, cómo se dicen las cosas, ¿ya? Estas marcas que están insertadas en el texto, cómo se dicen las cosas. Leer el texto completo. Leo el texto completo y determino si se trata de un texto con una mirada objetiva o subjetiva. ¿Y cómo, no es cierto?, determino eso identificando las modalizaciones discursivas apreciativas que están dentro del texto, tal como se observa en este siguiente ejemplo que nos entrega este texto tan hermosamente hecho. ¿Si no alcanza el tiempo para poder...? Sí. Este es un texto que dice, actividad física después de los 40 años. Importante el texto. O sea, tiene un título llamativo. Actividad física después de los 40 años. Va para mí y para su familia. El año pasado, la Universidad de Melbourne publicó un estudio en el que se demostró que las personas que eran sometidas a un alto nivel de estrés y fatiga
presentaban un menor nivel cognitivo y una mayor propensión a enfermedades asociadas durante su vejez. La recomendación que dieron los especialistas era que las personas mayores de 40 años no debían trabajar más de 3 días seguidos. A nuestro cuerpo le ocurre lo mismo. El sedentarismo y los malos hábitos alimenticios inciden directamente en nuestra salud. Fíjense que está, ¿no es cierto?, pintado de otro color. Entonces, ¿qué hacemos por mejorar nuestra calidad de vida pasado los 40 años? Recetas para una vida saludable hay miles. Las podemos encontrar en la internet o en algún programa de televisión, pero no todo lo que brilla es oro y generalmente conllevan a desinformación y frustración por no conseguir los resultados esperados. Media hora de fútbol el fin de semana o un trote de 10 minutos no bastan. Solo empeoran la calidad de vida. Después de los 40 años, la falta de elasticidad, la mala alimentación y la nula preparación puede traer resultados fatales. Por eso es recomendable que antes de realizar cualquier actividad física deportiva, pase por un control médico que avale su práctica. Un cardiólogo debe indicar el límite de pulsaciones por minuto que puede alcanzar durante la práctica. Posteriormente, puede pedir a un profesor de educación física que lo evalúe y oriente en cómo comenzar un entrenamiento ajustado a su condición. Paulatinamente, el cuerpo y la mente pedirán más exigencia, pero siempre de a poco y de menos a más. A la hora del ejercicio, la edad sí importa. Qué interesante. Yo que voy para allá, chiquillos. Entonces no me puedo lanzar en la bicicleta, pues. Si no, aunque no como tan mal, pero bueno, mis hábitos de alimento tampoco son excelentes. Ya. Se fijaron que aquí hay pintaditas, ¿no es cierto?, palabras que están en azul más oscuro que el resto del texto. El sedentarismo y los malos hábitos alimenticios inciden directamente en nuestra salud. No todo lo que brilla es oro. No bastan, empeoran la calidad de vida, es recomendable, la edad sí importa. El paso 2, según este texto, la moraleja, un texto de PTU, nos dice que tenemos que determinar el tono que asume el emisor para poder hallar la tesis. O sea, primero me dice que tengo que identificar las modalizaciones, estas marcas que me entregan, ¿no es cierto?, apreciaciones del texto. Después tengo que determinar el tono que asume el emisor. Y para determinar el tono que asume el emisor, para ello tener en cuenta todas las marcas que ustedes ya hicieron en el primer paso. Ahí, ¿no es cierto?, le colocan de color o les subrayan como ustedes deseen. En el texto anterior se puede evidenciar un tono totalmente crítico persuasivo, ya que el emisor cuestiona la forma en que suelen actuar las personas, evidenciando en las marcas no todo lo que brilla es oro y no bastan. Y además motiva a asumir una conducta evidenciándose las marcas, es recomendable y la edad sí importa. O sea, te dice, te critica y de cierta manera te persuade a que tenemos que consultarle a un profesor y tenemos que hacer esto y la edad sí importa porque no es llegar y lanzarnos en bicicleta, ¿no es cierto?, o en Benji a los 40 años. La electricidad no es la misma. Paso 2. Vayan escribiendo allí, determinar el tono que asume el emisor para evidenciar, ¿no es cierto?, este tono, si es crítico o si es reflexivo, y hay algunos que vamos a ver más allá. Paso 2. Paso 3. Extraer idea principal y construir el propósito comunicativo. Extraer la idea principal. Típico esto que lo traen desde pequeño, séptimo, ¿no es cierto? Extraer la idea principal del texto. Y construir el propósito comunicativo. Sí, tal vez como sucede en el texto del ejemplo anterior, el texto es predominantemente subjetivo. Extraer la idea principal y construir el propósito comunicativo. Y aquí está. La idea principal del texto es: se debe tomar ciertas precauciones a la hora de hacer actividad física luego de los 40 años, porque después todo lo que dice después es netamente, ¿es por qué? Porque ya no tenemos las mismas condiciones que una niña de 20 o un chico de 20.
El propósito comunicativo es convencer. Ese propósito que tiene este texto acerca de que debes tomar ciertas precauciones a la hora de hacer actividad física luego de los 40. Paso 4. ¿Qué tengo que hacer en el paso 4? Cuando ya identifiqué, ¿no es cierto?, esta idea principal, o comienzo a identificarla, ahí, paso 3, idea principal y construir, la idea principal y el propósito final. Pregúntate, yo, Javiera Toro, si la idea principal que obtuviste es polémica, o sea, si se genera, ¿no es cierto?, una discusión, en este caso se generan posturas de ese enunciado, es decir, si es posible el objeto de debate, si la respuesta es afirmativa, si yo digo sí, es así, se trata de la tesis. En el ejemplo, la idea principal es: se deben tomar ciertas precauciones a la hora de hacer actividad física luego de los 40. Y si es una tesis polémica, se deben tomar ciertas precauciones a la hora de hacer actividad física luego de los 40 años. Aquí a lo mejor varios de nosotros va a tener diferentes posturas frente a ello, según su experiencia de vida, ¿cierto? Que a lo mejor su papá o su mamá ya tienen, qué sé yo, a lo mejor 50 años, y usted todavía ahí lo ve así, super power, en el gimnasio, los medios músculos, tonificados. Entonces va a estar totalmente en contra de esta idea. U otros, que mayormente, ¿no es cierto?, a lo mejor no tienen tanto conocimiento o su experiencia no lo ha llevado a esos límites, por lo tanto puede estar ahí en la duda y puede que genere una postura contraria. Quizá hay que hacerle caso. ¿Ah? Entonces ahí inmediatamente se generan posturas frente a esta idea. Y el paso 5, antes de pasar al 6, en el paso 5 me dice: verifica que la tesis obtenida tenga relación con el tono identificado, o sea, el tono crítico persuasivo, totalmente crítico, ¿no es cierto? Si el tono es admirativo, siempre debe haber coherencia entre el tono y la tesis. Pero no vamos a fijarnos tanto en esto porque todavía no le he entregado ese conocimiento, sino que fíjense, ¿no es cierto?, solamente si que la tesis obtenida tenga relación con el tono identificado, que o es crítico, crítico persuasivo, reflexivo, esos tonos siempre, o irónico, como que lo más que se observa en estos textos. En el caso del texto que analizamos, la tesis efectivamente es un llamado a cambiar nuestra conducta, por lo tanto, es un tono crítico persuasivo. Y la 6, pregúntate nuevamente, Álvaro, ¿qué quiere el emisor que pienses? Si aún tienes dudas con tu tesis, con esta tesis, ¿no es cierto?, que tú construiste o encontraste, pregúntate qué quiere el emisor que pienses o hagas, ya que muchas veces la tesis no está explícita en el texto y allí es cuando nos genera todos estos problemas. Cuando no está explícita, un mar de problemas, chiquillos. Entonces, por eso, pregúntate, ¿qué quiere que el emisor que yo haga? Tal como ocurre en los anuncios publicitarios, donde la mayoría de las veces no se dice compre este producto, sino que se exponen las propiedades de este. Sin embargo, la tesis es compre este producto. Pues eso es lo que el emisor pretende al escribir ese discurso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Preguntarnos, ¿qué quiere que el emisor que haga para poder corroborar que efectivamente esa idea principal que rescatamos es la tesis? Cuando identifiques la tesis de un texto, ten cuidado con confundirla con los argumentos, ya que es un error frecuentemente en los estudiantes. Y para evitar eso, cuando obtengas la posible tesis, pregúntate, ¿por qué cree esto el emisor? Cuando yo ya obtenga la tesis, ¿por qué cree esto el emisor? Si el contenido del texto, o sea, los argumentos, apunta a responder a esta pregunta, tu tesis será correcta. Pero si no encuentras razón en el contenido, probablemente solo se trate de un argumento o idea secundaria. Maravilloso, ¿se dan cuenta, no? Y esto sirve no solamente para esto, sino para cuando ustedes tengan que dar la tesis, la PTU. Se los voy a copiar
y se los voy a pegar a cada uno de ustedes en su documento Word, ¿ya? Para que lo tengan allí y continúen, bueno, si tienen una oportunidad, o lo hacemos el día miércoles para poder iniciar este camino de análisis a través de conceptos que, ¿no es cierto?, ahora vamos a sentar. Yo dije ya, hay que conocer y también trabajarlo. Práctica. Encontrar la tesis, modalizadores, ¿cierto? Para poder, no sé, tener claridad de los argumentos. Ya pues, chiquillos, ¿preguntas para irnos? ¿No? Ya es tarde, así que vayan nomás, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase. Y atento, porque voy a preguntar la próxima clase. Bueno, Chao, profesor. profe. Chao, Chao. cuídense, que Chao, estén bien. profe. Que Chao, esté bien. profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Cuídense, que les vaya bien. Tomen desayuno, aliméntense. Vamos aquí a detener la grabación. Chao, profe. Cuídese.